Bienvenidos, queridos hermanos, a este día viernes, un culto de recepción de sábado. Y con Miguel queremos desearles un feliz sábado a cada uno de ustedes y desearles las más ricas bendiciones de lo alto. ¿Te gusta cantar? ¿Sí? Muy bien, vamos a cantar entonces el himno que será proyectado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Padre, te hace el alto de los cielos, te queremos dar gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Te queremos invitar a nuestro culto de recepción de sábado. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como familia, queremos compartir esta alabanza. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mar ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Darás
Muy bien, tenemos un invitado muy especial y muy querido por nuestra iglesia. Nos visita de la isla de Alao, El Laro. de Alao. Nuestro hermano Patricio Duarte, más conocido como el tío Pato. Tío Pato. Así que vamos a escuchar muy atentamente la invitación que nos tiene nuestro hermano Patricio Duarte. Y este privilegio que Dios nos da de poder comunicarnos a través de estos medios de comunicación, los cuales nos hace acercarnos. Estando tan lejos, pero podemos estar tan cerca. Es un gusto, una alegría, ¿ya? Cuando me hicieron la invitación para participar con ustedes en esta recepción de sábado, la verdad que agradecí a Dios y le pedí a Dios también que pudiera Él dirigirnos, acompañarnos. Lo que vamos a estudiar, o a compartir, o a recordar, ¿ya? En este momento, es algo que yo puedo decir, si quisiera ponerle un título, ¿ya? Es, no hay nada imposible para Dios. Recuerden, queremos que conversemos, estudiemos y reflexionemos acerca de esto. Nada es imposible para Dios. Y yo creo que no estoy equivocado, porque para Dios, parafraseando lo mismo, nada es imposible. Cierto día, no muchos días atrás, un amigo me llamó porque tenía que hacer una presentación para 40 de sus trabajadores y quería hablarles de Dios. Me dijo: Patricio, ¿qué podría decirle? Ayúdame, ¿qué puedo decirle a esta multitud que yo voy a tener, a 40 personas aproximadas? Yo quiero hablarles de Dios, que lo puedan entender. Tomé el desafío. Y ese también quiero compartirlo con ustedes, ¿ya? Porque cuán importante es reflexionar en el poder maravilloso que Dios tiene para con nosotros en lo que nos propongamos en la vida. Como agrupación coral Fe y Esperanza, tengo lindos recuerdos. La iglesia de Fe y Esperanza fue el lugar donde también me formé, compartí, canté. En un principio, nuestro coro se llamaba Ebenecer. Siempre me recuerdo porque Ebenecer significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En el transcurso de un poco tiempo, con el fin de aclarar más el nombre de nuestra agrupación, porque en todas partes donde íbamos teníamos que dar la explicación Ebenecer. ¿Qué significa Ebenecer? Obviamente que significa algo hermoso, como es hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero queríamos algo que el nombre dijera lo que representábamos. Y en un pequeño concurso, podemos decir sí, concurso, pero se planteó la idea de cambiarle el nombre y buscar el mejor, el que nos identifique, el que identifique a Dios, el que pudiéramos decir frente a cualquier tipo de público, con nuestro nombre, hablarles a ellos. Y fue así como alguien propuso el nombre Fe y Esperanza. Y la verdad es que el nombre nos gustó y nos ha identificado de ese tiempo. Fe y esperanza. Porque cuánto hace falta hoy día en el mundo, y hoy día especialmente con todas las dificultades que estamos pasando, tener esa fe y tener la esperanza, no en el hombre, sino que en el Dios de los cielos. Si miramos el libro de Lucas, ¿ya? Como referencia, el capítulo 1, versículo 37, Jesús se refiere a esto y él mismo dice, porque con Dios nada es imposible. Con Dios nada es imposible. En otras palabras, podríamos decir, porque nada es imposible para con Dios. Te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Para nosotros muchas cosas son imposibles.
muchas cosas para nosotros nos frustran en la vida y no podemos hacer nada más. Pero sabe, cuando tú no puedes hacer nada más, ¿quién lo va a hacer? Va a ser Dios. A Dios hay que creerle. En Mateo 19, capítulo 19 de San Mateo, versículo 26, también Jesús, refiriéndose a lo que él entendía así, y así también actuaba, versículo 26, Jesús dice, con los hombres esto es imposible. Tenía razón Dios. Si nosotros como hombres no podemos hacer muchas cosas. Y hay cosas que son imposibles para nosotros. Y Jesús dijo, con los hombres esto es imposible. Pero con Dios todo es posible. Puedes decir amén. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Mira qué interesante. Haciendo una referencia y un recuerdo. Yo sé que ustedes conocen muy bien de los textos que voy a citar y son muchas veces referidos en la educación para con los niños, en la Biblia para que el más simple de las personas lo pueda entender, como me toca a mí también cuando expongo la palabra aquí en la isla de al lado, donde la comprensión es como para hablarle a un niño. Y cuando yo le estoy hablando a un niño, tengo la seguridad que el adulto me está comprendiendo. Y a veces me sorprendo porque el niño comprende más que el adulto. Y cuando hago la pregunta, cualquiera, me responde el niño. Porque el grande, aparte de poder no entender, el temor. Por eso que al recordar, por ejemplo, en el libro de Lucas, ¿ya? El capítulo 9, pero los versículos 11 en adelante, ustedes conocen muy bien esta historia. Y está referida, entonces, al milagro que hace Jesús frente a la multitud, alimentando a más de 5,000. A más de 5,000. Como conocemos la historia, pero sí voy a destacar algunas cosas fundamentales. ¿Ya? Jesús, en el afán de predicar el Evangelio, él siempre estaba dispuesto a darse por los demás y a hacer de la palabra de él un bienestar a quien le estaba escuchando. Y en ese momento, cuando Jesús entonces termina de predicar en una circunstancia, él quiere descansar. Jesús también se cansaba. También veía que sus discípulos estaban cansados. Y se dirigió a otro lugar. Pero cuando la gente supo, dice el registro bíblico en el capítulo 9, versículo 11, cuando la gente supo, le siguieron y le recibieron y le dijeron para que les hablase del reino de los cielos. Y Jesús le hablaba del reino de los cielos, así como también curaba las enfermedades. Y Jesús entonces comenzó a declarar la palabra al fin de que ellos estaban impresionados, porque hay otro texto del mismo referido que dice que parecían ovejas sin pastor. Y la palabra de Jesús le envolvía de tal manera que ellos no sintieron cómo pasó el tiempo. Pero sí los discípulos, ¿ya? A veces hay problemas no con la gente que escucha, ¿saben? A veces hay problemas con nosotros, con la iglesia. Nos preocupamos de otras cosas, que también es importante preocuparse de otros detalles, otras cosas, pero acá los discípulos estaban preocupados que ya el tiempo había pasado y la gente tenía hambre. Si bien es cierto, el hambre que tenía la gente desde entonces era escuchar la palabra, le digo, ¿saben, mis hermanos? En el tiempo que estamos viviendo, con la crisis que estamos viviendo, hoy día también hay hambre de escuchar la palabra de Dios. Y ahí tenemos que estar nosotros. Ahí tenemos que hablarle de ese Dios
que para él no hay nada imposible. Y los discípulos entonces se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ya ha pasado el tiempo. Esta multitud tiene hambre. Y sí, había pasado el tiempo y quizás sí tenían hambre. La hambre física, la hambre espiritual la estaban saciando con las palabras de Jesús. Pero había una necesidad física que era hambre. Y Jesús no se desentendió de esto, pero aquí es donde está la lección. Jesús les dice a los discípulos, en versículo 13, dadle vosotros de comer. La tarea de alimentar al pueblo, la parte física, se la dejó a los discípulos. Y les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos me imagino que se miraron unos con otros y dijeron, ¿pero cómo? Y llegaron a expresarlo, pero maestro, pero Jesús, ¿cómo vamos a alimentar esta tremenda multitud? En otro referido, el de Juan, los discípulos dicen, uno de ellos dice, ni siquiera 200 denarios podríamos tener para cubrir todas estas necesidades. Y 200 denarios era bastante. Un denario era el sueldo de un día de un trabajador. No vamos a sacar cuenta, pero es harto dinero que no tenían. Pero Jesús, comprendiendo que también ellos necesitaban tener fe y también creer, les preguntan en un momento, ¿qué tenéis? Entonces, ¿qué tal? Pero hubo alguno de los discípulos por ahí, indagó y había un jovencito, un niño, que tenía solamente 5 panes y 2 peces. Imagínate, el único alimento que tenía para esa tremenda multitud eran los 5 panes y los 2 peces de un niño, la colación de un niño. Una madre preocupada que su hijo no pasara hambre, le dio su colación. Yo le pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿qué son 5 panes y 2 peces para una multitud de 5.000 hombres? Sin contar las mujeres, sin contar los niños que también habían, como el niño que dispuso de su colación para alimentar esa cantidad de personas. Imagina lo milagroso de esto. El niño puso en las manos de un discípulo su colación. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Por lo tanto, el discípulo le pasa a las manos de Jesús, le pasa esos 5 panes y esos 2 pececitos. ¿Se podía entender que con 5 panes y 2 peces podría alimentar una multitud tal? La verdad es que no se comprende. Pero dice el registro bíblico que Jesús, tomando, en versículo 16, tomando Jesús los panes y los 2 pescados, mirando al cielo, me imagino que agradeció. Agradeció por lo que había. ¿Era poco? Sí, era poco. ¿Físicamente alcanzaba? No alcanzaba. Era la nada misma. Pero la nada misma en las manos de Jesús es todo. Eso es lo interesante. La nada misma en las manos de Jesús, una colación de un pequeño en las manos de Jesús, fue suficiente para alimentar a 5.000 y una multitud tal que podríamos sacar cuenta y eran algo de 15.000. Porque los hombres eran 5.000. Lo que el hombre no puede hacer, sí lo puede hacer Dios. Porque Jesús bendijo aquel pan, pidió la bendición para que el pan, para esos pececitos, para esos peces, y lo repartió a los discípulos. Después que hubo ordenado toda esa multitud, y todos comieron. Y los registros bíblicos, y el registro que estoy leyendo de Lucas 9, dice el versículo 17, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 canastas de pedazos. Qué lindo. Cuando Dios da hasta que sobreabunda. ¿Te parece interesante? Un relato muy conocido. Te voy a llevar a otro relato que también es muy conocido. Y ese está
en Primera de Reyes, capítulo 17. También conoces a este personaje. Me estoy refiriendo al profeta Elías. El profeta Elías. Y también hay historia para los niños con relación a los muchos milagros que Elías hizo en su oportunidad. Conocido Elías entonces como el profeta de Dios. El mundo de ese entonces donde habitaba Elías le conocía por los milagros y porque era entonces un profeta de Dios, era un hijo de Dios. Y le tocó a Elías vivir un momento muy complicado, le tocó a Elías vivir en un momento muy difícil donde el rey Acab comenzó a reinar. Los registro allí del capítulo 16, ¿ya? Los últimos versículos, versículo 30, dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Qué difícil momento le tocó a Elías. Estar viviendo en los años más oscuros de la vida de esos hijos de Dios por la maldad que allí se estaba desarrollando, por la idolatría, porque se habían olvidado del Dios de los cielos. Y frente a esa situación, Elías Tisbita, capítulo 17, versículo 1, dice que frente a los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí el profeta, por instrucción de Dios, se acerca entonces al rey Acab y le da esta advertencia. No iba a llover durante 3 años y medio, a no ser que fuera por la palabra del profeta. Imagínense, ¿qué significa la falta de agua de 3 años y medio? Es un caos, es un conflicto, es un problema tremendamente grande porque significa que iba a acabar todo lo que es la producción de la tierra. Para el norte saben lo que significa no tener agua. Hoy día están contentos porque está lloviendo. Aquí en las islas, en Chiloé, donde estoy, la verdad que llueve mucho. Y las tierras son fructíferas. Uno sale al campo, está todo verde. Uno tira una semilla, una papa, tira al suelo y allí estoy cosechando de lo que la tierra me da porque hay suficiente agua para que ellas puedan tomar fuerza y tener sus frutos. Pero 3 años y medio sin agua iba a ser un caos. Hoy día nosotros estamos viviendo también un caos. En el mundo entero estamos viviendo un caos con esta pandemia que nos asedia a ustedes, que están muchos de ustedes encerrados. ¿Sabe? Dios también le dio una orden a Elías. Y esa orden, dice el versículo 2, que vino a él palabra de Jehová, le dijo: apártate de aquí y vuélvete al occidente, al oriente, y escóndete en el arroyo, o cerca del arroyo de Kerit, que está delante del Jordán. Dios le pidió a Elías que se escondiera por un tiempo. Hoy día las autoridades de salud nos piden a nosotros que también nos escondamos por un tiempo. Mientras pasa este problema, mientras pasa esta situación, que todos estamos amenazados. En el caso de Elías, producto de que él, la palabra de él llevó este acontecimiento donde no hubo más lluvia, y lo que provocó, Dios le dijo entonces que se fuera a tal lugar y allí se escondiera, junto al arroyo de Kerit. Pero Dios le habló y le dijo: beberás entonces del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién iba a ser el sustento en los días difíciles de Elías? Dios. Dios le prometió que él creyera, obedeciera y confiara. 3 palabras. Que creyera, obedeciera y confiara. Él obedeció. No se preguntó
cómo iba a comer, cómo iba a alimentar, pero Dios les dijo, tú tomarás el agua del arroyo y déjame a mí, yo te voy a alimentar. Y dice que hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se sentó junto al arroyo de Kerit. Dice que estaba ante del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, versículo 6, y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Mira qué interesante. Dios envió a los cuervos que alimentaran al profeta. El agua la tenía que tomar por sí mismo del arroyo que Dios había provisto para que él tuviese también vida y no le faltara el agua. Pero con el alimento, interesante, proveyó cuervos para que alimentaran al profeta. Por la mañana y por la tarde le llevaban pan y le llevaban carne. ¿Puedes creer que el servicio para alimentar a Elías hayan sido 2 cuervos? O cuervos, no dice cuántos. Pero los cuervos alimentaban al profeta. O sea que si reflexionamos, los cuervos también obedecen a Dios. Y lo que a Dios le interesa, que nosotros podamos obedecerle. Obedecerle. Y el profeta obedeció. Y dice el registro bíblico. Y sucedió, versículo 6, que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Lo natural. Es lo obvio. Si no llovía, el arroyo, que era la fuente natural, se secó porque no hubo cómo alimentarla porque no llovía. Por lo tanto, ¿era un problema más para Elías? Sí, era un problema más. El agua, el suministro de agua se había secado. Pero el problema de Elías, sí, era un problema de Elías, así como tu problema, mis problemas. Yo no sé qué problema tú tienes en este momento, pero debes tener alguno. También puedo tener problemas y tengo problemas. Pero esos problemas no tienen por qué angustiarnos. Porque tu problema, porque mi problema, porque el problema de Elías, ¿de quién era la verdad? De Dios. Él dio la orden para que Elías obedeciera. Y ahora que no tenía agua, entonces el que tenía que solucionar el problema era Dios. Porque él había obedecido. Los que obedecen a Dios, no importa las circunstancias, si tú eres obediente a Dios, Dios se va a preocupar. Lo que el hombre no puede hacer, recuerden, para Dios es posible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Nunca te olvides de esto que dijo Jesús. Porque con Dios nada es imposible. Piensa en esto. Tu problema es tan pequeño delante del poder de Dios, que entonces, como hay una frase muy común que dile a tu problema que lo ves tan grande, pero háblale de tu problema de cuán grande es Dios, porque Dios se va a encargar de tu problema. Mientras tú hagas lo que Dios quiera, lo que te mande, hazlo, y el problema va a ser de Dios. Así como los cuervos obedecieron la voz de Dios y alimentaron a Elías. Pero dice el registro que vino palabra de Jehová entonces a Elías cuando estaba allí con ese problema que no podía comprender. Y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás, y aquí yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. Amén. Dios dio otra orden a Elías, pero ahora para que se fuera, se levantara, se pusiera en acción, y se fuera entonces a Sarepta de Sidón. Y allí Dios había provisto para el profeta una mujer viuda que le sustentaría. Qué linda noticia para Elías. Bueno, aparte de que ya no iban a ser los cuervos, había una viuda que iba a ser su sustento, que él no conocía, pero obedeció. Entonces se levantó Elías y se fue a Sarepta, y cuando llegó, dice, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua
en un vaso para beber. Mira, qué interesante. Cuando Dios se preocupa y cuando Dios le dice, será tu sustento, el profeta no sabía que iba a ser el sustento de él, pero se encuentra con la mujer que estaba recogiendo unos leños. Yo estaba aquí cerca de mi estufa a leña, porque acá se usa mucho la leña porque la verdad que es frío y ahí está prendidita y yo calentito, pero aquí están dos pedazos de leña, ya que también los hago para que pueda ingresar en el horno y tener calor o tener agua hervida o cocinar. Esta mujer andaba en este trabajo buscando unos leños, había encontrado 2 leños y en eso la encuentra entonces. Elías le habla y le pide agua. Le pide un poquito de agua. Obviamente, a él lo que le faltaba era agua. En la ciudad había provisión de agua, seguramente la estaban cuidando mucho, y la mujer entonces fue para cubrir la necesidad del profeta que tenía sed. Pero lo interesante está en lo que sigue, porque dice el versículo 11 que yendo ella para traerla, yendo esta mujer para traer el agua, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Claro, Elías, así como tenía sed, también tenía hambre. Ya los cuervos no le alimentaban. La que iba a ser el sustento del profeta era una mujer viuda y Dios se la presentó allí en la puerta de la ciudad. Por lo tanto, el profeta, entendiendo esto, le pide agua y después su hambre le pide un pedazo de pan. Pero la mujer, yendo a buscar agua, no siguió su camino al escuchar la nueva orden que recibía del profeta y regresa y le dice, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una botita o en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para preparar este pan para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Ahora sí yo me pongo en un problema. Ahora yo puedo preguntarme, si fuese el profeta, que Dios prometió sustentarme, y resulta que mi sustento, que era una viuda, se vuelve al decirle al profeta que la verdad que tiene un puñadito de harina, un poquito de aceite, ella iba a preparar un pan para comer con su hijo, por eso que estaba recogiendo leña, y una vez cocido el pan, lo iba a compartir con su hijo, y después de eso, moría. O sea, no tenía nada. El sustento para el profeta Elías no tenía nada. Apenas para un pan, compartirlo y morir. Ni siquiera tenía esperanza esa mujer. Ni siquiera tenía esperanza. Se le habían terminado sus provisiones y ni siquiera tenía esperanza porque después de comer, moría. ¿Cuántas personas hoy en el mundo pierden la esperanza frente a cualquier situación, frente a cualquier problema, pierden la esperanza y prefieren morir? El lunes fuimos sorprendidos acá en la isla porque una lancha de servicio de la empresa salmonera, servicios externos, hizo puerto en un lugar que se llama Huechún, y uno de los jóvenes que había allí decidió terminar con su vida. Nadie se dio cuenta. Sencillamente cuando le echaron de menos, le buscaron, estaba en el fondo del mar con unos pesos de plomo atados a su cintura y decidió morir. Sin esperanza. Hay muchas personas que no tienen nada, que no tienen esperanza y esperan solamente la muerte. Pero recuerden, para Dios hay algo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y entendiendo el profeta entonces que era ella su sustento, el profeta le dice, Elías le dijo, no tengas temor.
Lo primero que le dice Elías es eso, no tengas temor. La autoridad que tenía Elías para decir no tengas temor, porque él tenía una vida plena con el Dios de los cielos. Por lo tanto, le decían no tengas temor por lo que él había vivido en su experiencia propia. Cuando tú le hables a otra persona, háblale de tu propia experiencia. No le hables de la experiencia de otro. Vive tu experiencia con Dios y háblale de tu experiencia. Elías le estaba hablando de su experiencia, porque él, sus temores lo había sustentado Dios. Cuando faltó el pan, cuando faltó el agua, Dios proveyó. Y Dios, a través de Elías, le dice a esta mujer, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, prepara el pan, hazme para mí uno primero, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Mira, la verdad que si yo estoy frente a una mujer que no tiene nada para comer, no tan solo voy a orar por ella, como muchas veces lo he hecho, entendiendo que a quien voy a hacer la visita no tiene, yo abro mi despensa, preparo esa bolsita con cosas y le visito y le llevo para comer. Porque ella no tiene para comer. Pero en el caso de Elías me sorprende. Ella tan solo tiene ese puñadito de harina y ese poquito de aceite y más él le pide una torta, un pedazo, un pan. Elías sabía muy bien lo que pedía, porque estaba hablando también en el nombre de Dios, y sabía que Dios provee, y sabía que la nada misma en las manos de Dios es todo. Sí, la nada misma, como los 5 panes, los 2 peces, como este puñado de harina y un poquito de aceite, que es la nada misma, para que sea el sustento del profeta, para Dios es todo. Y lo vierte todo para sus hijos. Dios no está ajeno a tu problema. Dios no está ajeno a tu dificultad. Dios está muy cerca de nosotros y sabe lo que pensamos, lo que le pedimos. Pareciera que no respondiera, pero Dios está ahí para también ser nuestro sustento. Para ir terminando la idea, la mujer hizo conforme a lo que el profeta de Dios le pidió. Le creyó y obedeció. Estas 2 palabras, le creyó, obedeció. Lo que no tenía era esperanza. Pero no teniendo esperanza, le creyó y le obedeció e hizo conforme a lo que el profeta le dijo. Pero lo interesante está aquí, cuando Elías recibe el pan, ella prepara el pan para su hijo. Dice que la tinaja de harina no escaseará, le había dicho, ni tampoco faltará el aceite. Entonces ella, creyendo, tratando de creerle al profeta que lo poco que tenía, la promesa de parte del profeta de Dios era que no le iba a faltar, y nosotros podemos mirar el puñado de harina, el poquito de aceite, escuchar la palabra del profeta, y ¿cómo no me va a faltar si no tengo nada? Y esto es lo que voy a ocupar, pero lo ocupó, ella lo ocupó, preparó. Y fue así entonces como atendió al profeta e hizo como el profeta le dijo. Elías comió, ella y su casa comió, pero dice muchos días. Cuando la mujer, creyendo que ese puñado de harina era lo único que tenía, cuando ella sacó ese puñado de harina, preparó la masa, preparó el pan de ella, comió el profeta, comió ella, comió el hijo y se dio cuenta que allí estaba el puñado de harina, estaba también el aceite y no escaseó hasta cuando volvió a llover y tuvo entonces la provisión para seguir comiendo como siempre lo solía hacer. Pero ¿cuánto tiempo dependieron del Dios de los cielos? ¿Cuánto tiempo pasó mientras veía todos los días el milagro que no se terminaba ni la harina, ni se terminaba el aceite? Y el profeta entonces comprendió allí que la nada misma en los planes y en las manos de Dios es todo. Cuando Dios le dice al profeta, una mujer viuda será tu sustento. La sorpresa del profeta es que el sustento de él era una viuda que no tenía nada, ni siquiera esperanza. ¿Lo recuerdan? La nada
en las manos de Dios es todo. Si tú estás pasando por un problema que te complica, problema de salud, hoy día los problemas de trabajo para ustedes son bastante serios, más que a nosotros por acá por las islas. Nos estamos cuidando, no ha llegado la pandemia. Hoy día tuvimos noticia que en una isla muy cercana a nosotros sí hay algunos contagiados que llegaron de afuera y hay una angustia de parte de la gente. Pero ustedes llevan una angustia ya por más, casi 4 meses, algunos sin trabajo. Las provisiones están llegando, no es lo suficiente. Quizás tú estás complicado o estás a lo mejor viendo que tu harina y tu aceite no va a escasear, no ha escaseado porque es la promesa de Dios. Tu alimento no va a faltar. Hay algunos que pueden estar desesperados. Pueden llegar a esa instancia donde creen que todo se va a acabar. Pero saben, recuerda esto. Para con Dios, nada es imposible. La nada en las manos de Dios es todo. Tu pequeña fe, tu pequeña esperanza, ponla en las manos de Dios. Nosotros partimos como la agrupación coral Ebenezer o el coro Ebenezer, donde significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. En el transcurso del poco tiempo se cambió a fe y esperanza. Hoy sigue con esa fe, sigue con esa misma esperanza. Esa mujer viuda se encontró con la fe, se encontró con la esperanza y vio que las promesas de Dios fueron reales. Y el profeta disfrutó de las promesas de Dios, del sustento de Dios, de manera que tú también puedes depender del Dios 100%. Cuando lo que tú puedes hacer falta, cuando tú ya no puedas hacer nada más y es imposible para ti lo que quieras hacer, deja a Dios, porque para Él todo es posible. Pon las cosas en la mano de Dios. Parte poniendo tu vida en las manos de Dios. Es la misericordia de Dios la que a nosotros nos permite acercarnos a Él para también pedir el perdón de nuestras faltas. Que en tu vida Dios sea lo primero. Y recuerda, cuando nada tenga, no pierdas la esperanza, porque el Dios de los cielos es tu sustento. Te invito a orar. Te invito a pedirle a Dios que siga cuidando de ti, de tu familia, de tus hijos, tus hermanos, parentela. Que Dios siga cuidando de mí, de la gente a la que estoy sirviendo, de las comunidades que Dios también ha puesto en mis manos. En un trabajo social, en un trabajo también donde poder llevar esperanza, donde poder llevar una palabra de aliento, donde dirigir algunas cosas que son sociales, pero sin perder de vista al Dios de los cielos para decir gracias a Dios o en el nombre de Dios o dar bendiciones. Te invito a orar. Padre nuestro, que moras en los cielos, buen Dios. Gracias por este momento que has permitido compartir. Que tu bendición sea, buen Dios, en nuestras vidas. Que tú seas con nosotros, Padre. Hay cada situación que tú bien conoces. Hay muchas personas que están esperando que tú les sustentes, buen Dios. Les sustentes en lo físico, les sustentes en lo espiritual, les sustentes en lo material. Pero Dios, al confiar en ti y al creer en tus promesas, ya no es problema nuestro. Porque lo dejamos en tus manos. Ya el problema lo pasamos a ti, buen Dios, para que tú te hagas cargo no tan solo del problema, sino que de nuestras vidas, y nosotros tener la plena seguridad de que obedeciéndote, tú, Señor, harás de acuerdo a tu voluntad, y lo poco o nada que podamos tener será el sustento para toda la vida, protegiendo también nuestras familias y dándonos la fe. Gracias, buen Dios. En tus manos dejamos todas las cosas. En tus manos dejamos nuestras listas de oraciones, buen Dios, porque estamos orando por muchas personas. Hemos visto milagros, Dios, así como también hemos visto angustia y seguimos viendo angustia. Pero los milagros nos permiten creer. Y al creer en ti, amado Dios, todas las cosas en ti son suficientes para que sobreabunde.
Gracias, Dios. Acompáñanos, lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios en primer lugar y a nuestro hermano Patricio Duarte por la meditación de esta noche. ¿Vamos a cantar? Sí. Vamos a cantar todos el himno que será proyectado. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Santo, que será tú de los cielos, te queremos agradecer, Señor, porque tú nos reúnes virtualmente como hermanos para preparar nuestros corazones, para recibir este sábado, Señor. Queremos invitarte, Señor, para que podamos compartirlo contigo y que puedas bendecir a cada uno de los que están viendo esta transmisión. En nombre de Jesús, amén. Queremos agradecer la compañía de ustedes e invitarlos para mañana a nuestra escuela sabática a las 9:30, que será transmitido por Zoom, Facebook y YouTube. Y además nuestro culto divino a las 11, que será transmitido por Facebook y YouTube. Quedan cordialmente invitados. Nos vemos. Nos vemos, chao. Bendiciones. Bendiciones. Sí, sábado. Nos vemos. Buenas noches.